Rodrigo Pacheco, muy buenas noches. Buenas noches, querido Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con qué cerramos la semana? Pues sin duda con la nueva secretaria de Economía. La verdad es que es interesante porque pues fue un anuncio anticlimático, uno. Estoy seguro que una de las mayores sorprendidas de todo este cambio pues es la propia jefa del SAT, que pues la verdad sí lo vemos desde el punto de vista burocrático. Evidentemente el SAT tiene una importancia clave, mueve una burocracia mucho más grande y es fundamental pues el cobro de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante. Es decir, Como tienes más poder. Sí, bastante más poder. Ahora, no es poca cosa la tarea que tiene enfrente que ya mencionabas, que es pues negociar el TEMEC, sobre todo con el USTR, ahí Catherine Tai, que es ¿Y aquí qué la... experiencia tiene esta señora Buenrostro? Pues mira, más experiencia en negociaciones internacionales no, negociando sí. Y justo yo creo que uno de los cambios va a ser que no es lo mismo negociar cuando tienes el mango del sartén que cuando sí hay un sartén pero tú no tienes el mango. ¿Por qué? Porque como negociadora, digamos, con las grandes contribuyentes, con las grandes empresas, pues muchas de ellas optaron justamente por no perseguir, digamos, o seguir los procesos legales de los ¿Y juicios pagar? fiscales que tenían y pagar. Entonces eso te habla de que, bueno, pues finalmente ella logró sus objetivos, etcétera, pero, bueno, pues en ese contexto... Pero no es lo pues mismo sí, doblar una empresa nacional o ubicada en exacto. México que doblar a un gobierno como Estados Unidos. Exacto. Ahora, si te soy sincero, si nos vamos al última de las consecuencias, supongamos que ella va a ejecutar una postura inflexible de parte de México. ¿Sabes qué va a pasar? Se va a establecer el panel de controversia. Son 150 días en los que emite un primer informe y otros 30 días adicionales en los que emite un informe final. Para cuando esto ocurra, Esteban, si se establecieran en las próximas semanas, estaremos hablando de mediados de marzo, mediados de abril, más o menos todo el proceso. Para entonces, si se hiciera evidente que México prefiere abrazar una política energética trasnochada versus un trato privilegiado que tenemos y posición privilegiada con Estados Unidos, en un contexto en donde al inicio del próximo año probablemente vamos a estar en una recesión, pues ¿sabes qué va a pasar? Suicidio económico. Y Suicidio es dudo, darse un balazo en el pie. ¿Qué digo? pero En en el serio, pie, en el corazón. porque vamos a estar, probablemente Estados Unidos está en una recesión, obviamente México también en una recesión más pronunciada, y si encima de todo dices la tabla de salvación de México, que es su vecindad con Estados Unidos, no va a funcionar como lo habíamos pensado, pues aquello es un desastre. Y francamente dudo mucho que el presidente opte por esa opción, porque lo vimos cuando Donald Trump amenazaba a México con poner aranceles progresivos o se convertía en el muro, y la respuesta fue nos convertimos en el muro. Entonces, como creo que es un proceso largo el de esta negociación en cuanto a los paneles, aun cuando se instalen, yo creo que habrá muchos momentos en donde se va a apostar por la racionalidad. Y sí creo que Raquel Buenrostro, si uno revisa su perfil y sobre todo su desempeño ahora en el SAT, pues es una mujer muy inteligente. O sea, puede tener, digamos, ciertas inclinaciones, ciertos tratos, etcétera. Obviamente muchas grandes contribuyentes pues no estarán muy de acuerdo, pero lista, eso sí hay consenso que es. Sí, Y pero sí es mira, hay gente lista, pero mira, aquí es un tema técnico. Yo creo que aquí este tipo de discusiones son eminentemente técnicas y muy especializadas. Y yo creo que si no conoces el comercio internacional, difícilmente vas a entender Sí, que ahí las lo que hay que obligaciones. decir es que tampoco te tiene Cloutier era técnica, pero lo importante aquí será ver que deje a los técnicos. ¿Quién es un técnico? Luz María de la Mora, la subsecretaria, que es la que va negociando la parte técnica, pero sí requiere el respaldo político de la titular de la dependencia. Claro. Entonces yo creo que la clave será, digamos, como mujer inteligente que es, yo estoy seguro que en el proceso de esta negociación en cuanto a los paneles de controversia, se va a imponer la racionalidad porque lo que tendríamos enfrente es un suicidio económico en un momento de mucha fragilidad económica. Durísima la situación que se nos espera. Te mando un fuerte abrazo. Otra vuelta, querido Esteban. Buen fin de Gracias. semana. Buen fin de semana, Rodrigo Pacheco. Qué buenos comentarios siempre.